Pues amigos, los saluda como siempre Enrique Castillo Pesado en este programa Che Castillo Pesado. Que recuerden que Che Castillo Pesado, Che quiere decir con Castillo Pesado en el espacio de Castillo Pesado. Pero ahora estamos casi en el espacio del licenciado Jacobo Zabludovsky, porque esto se parece un poquito a su despacho que tiene él aquí en el periférico. Pero quisimos hacer eso, ¿no me entiendes? En honor a ti, Jacobo Zabludovsky. El licenciado Jacobo Zabludovsky, con 85 años de edad, y yo me acuerdo que empezaste en el periodismo a los 14 años, ¿no, Jacobo? Más o menos. Más o menos, sí. Tú no necesitas presentación, tú eres un ícono de de los medios electrónicos, y te volviste célebre, me entiendes, en Televisa, desde el año de 1900. ¿Cuánto antes en Televisa? Porque yo me acuerdo que tú estabas en, ¿cómo se llama? Tú estabas en Cadena Radio Continental. Sí, y en XX. En XXAM, y luego ya entraste a Televisa. Y directamente antes de entrar a un programa, yo me acuerdo que pasabas programas con Miguel Alemán Velasco desde Cabo Cañaveral hablando de la NASA. Y luego ya viene después de los 24 horas, o cómo fue la cosa. Bueno, a veces me preguntan, Enrique, primero, Enrique Castillo Pesado, muchas gracias por darme esta oportunidad, muchas gracias a usted por vernos. Me preguntan a veces cuándo entré a la televisión, y yo siempre contesto que cuando la televisión llegó, yo ya estaba. Buena. Y no es una cosa vanidosa o petulante, porque fue una cosa natural. Yo estaba en radio. Yo entré al radio en 1945, cuando obtuve mi licencia de locutor, el 3 de enero de 45. Lo tramité en 43 y 44. Y empecé a trabajar primero en la estación de la hora exacta, el XCUCA. Fíjate. En la estación más española del mundo, que era la XMC, que estaba por Xochimilco. En fin, pedí trabajo en muchos lugares, no me daban. Pero luego empecé a trabajar en Cadena Radio Continental y conocí a don Alonso Sordo Noriega y le pedí trabajo porque iba a inaugurar la XX. Inauguramos la XX en 1947, todavía existe esa estación. Eres subjefe de servicios informativos, creo. XX, no, es una estación... No, pero cuando tú trabajabas ahí, trabajabas en ese espacio. Yo sí escribía los noticieros. Sí. Porque no tenía yo la voz que los locutores debían tener en esa época, que era así, voz de barítono. Nunca la he tenido, pero menos entonces que estaba yo cambiando de voz. Era yo un chamaco ahí, queriendo ser como los locutores de los sueños que uno se imaginaba. Oías la voz y te imaginabas cómo eran. Y entonces cuando la XX, que era de don Rómulo Farrell, se unió con la XW, que era de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, yo entré de esa manera a la organización Azcárraga. Sí. Que era y Telesistema. luego inauguramos el Canal 4 en el piso 13 de la Lotería Nacional. Eso fue antes de la unión de Azcárraga Farrell. Sí. Farrell puso la XHTV, Canal 4, y la inauguramos en 1950. Fíjate. Yo escribí el primer noticiero de la televisión en México. Yo inventé cómo hacer el guión, porque no había un guión en que tú te pudieras basar para lo que la televisión requería, las tomas de cámara, el texto del locutor y las instrucciones para el director del programa. Entonces yo inventé el script que hasta la fecha se usa. De los presidentes que tú recuerdes a la fecha, es una pregunta, yo sé que es muy difícil de mencionar, pero ¿con quién te quedarías y por qué? ¿Quién para ti sería un estadista? Lo que es un verdadero estadista. Yo me quedaría con Adolfo López Mateos. Conocí presidentes... Aparte tú trabajaste ahí con Adolfo López Mateos y con Gustavo Díaz Ordaz ahí, como jefe de... Con Adolfo López Mateos sí. Fui muy cercano. Lo acompañé en todos sus viajes al extranjero, que fueron muchos, muy largos. Toda Sudamérica, Europa, Asia, Oceanía y Estados Unidos. ¿Cómo era en corto él como persona, en corto?
Era un hombre muy sencillo. Yo creo que de los presidentes que ha tenido México en la etapa post-revolución, Sí. fue el más culto. Era un hombre culto, muy buen orador, buena presencia. Iba a la Plaza de Toros como tú. Podía ir al boxeo, Sí. y le aplaudía a la gente. Y en la Plaza de Toros, que es una especie de jurado público, pues le fue muy bien siempre. La gente lo quería. Y yo creo que su labor, claro, nada es perfecto, pero el balance para López Mateos es muy favorable. ¿Y cómo recuerdas, por ejemplo, a don Gustavo Díaz Ordaz? Bueno, era un hombre muy distinto, era un hombre con una gran, una idea muy personal de lo que es el poder, Sí. y lo ejercía. Lo ejerció cuando un grupo de doctores se manifestó frente a Palacio Nacional y los recibió con una regañada fuerte. Y luego vimos todo el proceso, el desarrollo de los acontecimientos en Tlatelolco hasta la matanza del 2 de octubre. Sí que él se declara culpable, pero yo creo, digo, es un punto de vista mío, no sé si de Jacobo, yo creo que hizo bien, porque si no hubiera actuado así, no hubiera habido Juegos Olímpicos en México. Mira, yo no puedo justificar la matanza de estudiantes, sea como sea. ¿Pero quién dio la orden? ¿Díaz Ordaz o Echeverría? No se sabe. El presidente de la República es el jefe del Poder Sí. Ejecutivo en México. Si no dio la orden, Entonces, debió haberla dado, sí. porque la historia lo califica a él Bueno, él mismo se declaró como el culpable. responsable más directo desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de los hechos. Bueno, Jacobo, sé que tú, ¿cómo te calificas como pues, en el plan político, en el renglón político? ¿De izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, de derecha? Yo sé que te gusta también la política porque leo tu columna todos los lunes en el Universal. Muchas gracias. ¿Tú eres el que la lee? Yo sí la leo. Gracias. Porque dice todos los lunes, para los lunes y siempre los lunes. ¿No dice así? Más o menos. Más o menos. Sí. Pero dime una cosa, ¿siempre te interesó la política aparte de leer todo esto? No estos libros que dice, porque esto es una escenografía, pero cuando va uno a tu despacho, pues, ¿cuántos libros tienes en tu despacho? Alrededor de 6 o 7 mil. Toda la gente que trabajó contigo, yo me acuerdo que tú le decías, ¿quieres llegar lejos? Lee, lee, lee y lee. Sí. ¿Por qué es tan importante leer? Porque es una de las fuentes más importantes de la cultura. La cultura te puede llegar de muchas maneras. La Sí. cultura la puede tener incluso un analfabeta. Sí, Hay veces que tú conoces un campesino, o un obrero, o un artesano muy modesto que ni siquiera fue a la escuela. Ahora ya no tanto, porque ya pero que todo- tiene cierta sabiduría. pero tiene una cultura. Pero una etapa superior de la cultura se adquiere de distintas maneras. Sin embargo, el libro es la fuente más importante que yo conozco. No la única, Sí. la más importante. Ahora, por ejemplo, en esta época, ¿qué libro estás leyendo tú? Estoy leyendo libros de... Compré 3 de este porque me lo recomendaron y ya leí uno, no sé, un muchacho joven israelí que se llama Keret. Keret. Y este primer libro que leí de él son alrededor de 34 cuentos, para ser exactos. Son de cuentos de 2 o 3 páginas, 4. Ah, maravilloso. Muy originales, muy divertidos y te hacen pensar. Entonces ya lo terminé anoche y ahora voy a empezar uno de los otros 2 que compré de él. También de Keret. De Keret, pero ya no son cuentos, son novelas. Bueno, y él vive en Israel. Él vive en Israel, creo que vino a la Feria del Libro de Guadalajara. Sí. Pero no me contestaste hace rato la pregunta que te dice de cuál es tu posición política. Si eres de izquierda, de centro izquierda, centro derecha, de derecha. ¿Cómo te definirías tú como en el renglón política? Bueno, ser de izquierda o de derecha o del centro depende de dónde pongas el centro. Sí. Y en cuanto a partido político, nunca en mi vida he pertenecido a ningún partido Sí. político. He procurado equivocarme
por mí mismo y pensar con mi propia cabeza. La rebatinga que se traen ahora en el PAN, ¿tú también cómo la ves? Normal. Bueno, son pláticas de familia de las que nunca hice caso, como dice la obra. Sí. Otra pregunta que yo te quería hacer, pero la parte es curiosa. Las declaraciones, por ejemplo, de Obama, de que él de joven pues, él fumaba marihuana y que la marihuana pues no es tan nociva como el alcohol, como el tabaco. ¿Tú qué piensas de eso? Yo te voy a contestar con otra pregunta, que es una grosería contestar una pregunta con otra pregunta, pero te voy a contestar. ¿Tú te dejarías sacar una muela por un dentista marihuano? No. Ah, ya te contesté. Ya me contestó. Sí, porque ya es que la gente dice que, bueno, que hay algunos estados en Estados Unidos pues que ya están legislando ya a favor de la marihuana. Yo no creo que eso se vaya a dar en México, a menos que se dé en el Distrito Federal. Yo no dudaría que se dé, porque se están moviendo muchos miles de millones de dólares para lograr que en México se legalice la marihuana. Estos que andan con su cuento de... ¿De dónde sacan para pagar planas enteras en los periódicos en favor de la marihuana? ¿Quién les da la lana? Bueno, ya sabes. ¿De dónde salen de filántropos? Pues del crimen organizado. En favor de la marihuana. Pero tú consideras también que, porque, por ejemplo, la droga en México existió desde hace décadas y se le daba libre paso y los mismos gobernantes, o no, o se hacían de la vista gorda o había un arreglo. ¿La droga? Sí. Siempre existió. Yo siempre he tenido drogas con el Monte de Piedad. Ah, claro. Ay, ¿sí? ¿De cuántos son? Estoy endrogado. Estás endrogado, mi buen Jacobo Zabludowski. Dime una cosa, Jacobo. Vamos a volver a hablar ahí. Este noticiero de 24 horas, ¿cuándo inició? Inició en septiembre de 1970. ¿Y duró? Casi 28 años. Bueno, yo me acuerdo que en esos 28 años que fue pues, un noticiero de fama mundial, hubo un break. Cuando fuiste a Miami ibas a dirigir un noticiero en Univisión y no se dio. ¿Cuál es la verdad? Porque la gente habla mucho de esto. No se dio porque la estación en lo que se iba a dar tenía muchos intereses creados, la gente de ahí estaba ahí. Luego en aquella época ha cambiado mucho la situación de este sector de los habitantes de Florida. Pero era una estación para los cubanoamericanos y tenían un enorme rencor contra México porque no había roto relaciones con Castro. Entonces nosotros mexicanos llegábamos a interferir en los intereses que ellos ya habían creado. Éramos los que no habían roto con Castro. Sí. Y luego era Televisa la gran empresa. Entonces hubo una reacción y Emilio Azcárraga la fue resolviendo de alguna manera, pero yo decidí que no me sentía a gusto allá y decidí regresar a un lugar donde estoy muy contento, que es mi país. No, y regresaste a seguir siendo 24 horas. Sí. Dime una cosa, es un aspecto personal. ¿Tu relación con Emilio Azcárraga siempre fue igual, con la misma amistad, el mismo cariño, o tuvo dimes y diretes? Siempre fue igual, pero siempre fue una relación un poco peculiar. Sí. Porque él era mi jefe, patrón, dueño y mandón de la empresa donde yo trabajaba, pero además era mi amigo. Sí. Entonces, esas dos circunstancias, cuando van juntas, hacen las cosas un poco difíciles. Pero siempre cuidamos que nuestra relación fuera sincera. Él era un hombre muy directo y cuando mandaba, pero antes escuchaba a la gente. Es lo que mucha gente, como le dicen el tigre, nadie le dijo tigre en su presencia nunca. Nadie, ni el que le puso tigre, que fue Otón Vélez, un amigo suyo íntimo. Muy agradable gente. Pero no le dijo tigre nunca delante de él. Ahora sí, hay el tigre. ¿Lo que hicieron del Tigre? No. ¿Que hizo una periodista del Universal? No. Bueno, yo fui hace todavía como 2 semanas ahí a Coyoacán y volvieron a presentar ese libro. Ya estando en 24 horas, yo sé que tú lograste entrevistas como la de Pablo Casals, la de Salvador Dalí, Fidel Castro Ruz, también el Che Guevara, que hasta le dijiste, no sé si sea cierto, que por qué no se quitaba las barbas. Sí, le dije. ¿Qué te dijo? Me dijo... Yo sí traigo barbas, ¿eh?
No me las he quitado, ¿eh? Pero no vienes de Sierra Maestra. No, tampoco. Bueno, de la calle sí, porque es aquí en las lomas, ¿eh? Bueno, me dijo, mire, nosotros hemos pasado 2 años Sí. luchando contra una dictadura cruel y feroz. Hemos pasado 2 años peleando, muriendo. Hemos ganado el poder por nuestro movimiento armado. Vamos a transformar este país desde sus cimientos y no vamos a dejar piedra sobre piedra aquí en Cuba. Y a usted lo que le interesa es cuándo vamos a la peluquería. Eso. Pero dime una cosa. Me dio mucho gusto la respuesta porque me hace parecer tonto, lo cual no tiene mayor importancia porque Sentido del humor. lo soy más tonto de lo que parezco. Pero si yo sintiera que fue una tontería preguntarle eso, yo lo hubiera ocultado porque no había más testigos que él y yo, y la grabación. Yo mismo lo he dicho porque sostengo que en ese momento, cuando cayó Batista, primera semana del triunfo de Castro en Cuba, Sí. este argentino cubano, Che Guevara, que despachaba en la fortaleza de La Cabaña, una de las 5 o 6 fortalezas de la Bahía de La Habana, era en ese momento el único que sabía a dónde iba esa revolución. Y entonces yo me di cuenta de eso. Y su respuesta es comprobada por los hechos posteriores. Sí. No dejaron piedra sobre piedra. Y la lectura que le das hoy a Cuba, ¿cómo está Cuba? Bueno, yo creo que ¿Habrá un cambio en Cuba? debe haberlo, claro. Debe haberlo. ¿Se hará con Raúl Castro? No lo sé. Esperemos que sea un cambio sin violencia. Dime una cosa, antes de que tú entrevistaras a Fidel Castro Ruz, ¿ya lo habías conocido aquí en México cuando vivía en México? No. ¿Nunca lo conociste? No. Porque Mario Moya Palencia en una ocasión me dijo que él sí lo había conocido cuando estaba en México y que ya que lo metieron a la cárcel, no me acuerdo por qué lo metieron a la cárcel, tú, no sé si tú Por sepas. andar de conspirador contra Cuba. Sí, pero sé que era amigo de Mario Moya Palencia y de Fernando Gutiérrez Barrios. Sí, sobre todo de Gutiérrez Barrios, porque Sí. Gutiérrez Barrios ya estaba en la cosa de la investigación policíaca. Y fue comisionado, entre sus tareas, a investigar qué estaban haciendo este grupo de cubanos aquí en México. Y así se conocieron. Volviendo al mundo de las entrevistas, has hecho miles de entrevistas, pero esa entrevista de Pablo Casals, la de Salvador Dalí, que fue aparte genial, la de Fidel Castro Ruz, la de Che Guevara y de muchas otras gentes, ¿con qué entrevistas te quedarías tú y por qué? Que dijeras, este trabajo me gustó. Me gustó mucho una entrevista con Arthur Rubinstein, Ah, fíjate. el pianista más importante del siglo XX. Nos hicimos amigos a pesar de la gran diferencia de edades y de prestigio. Él tenía una fama universal. Lo entrevisté en su casa de París, en la orilla derecha del Sena, que fue una casa que él compró y había pertenecido a Debussy, Ah, a Debussy, otro gran músico. otro gran músico. ¿Y en inglés o en francés? En inglés. En inglés. Estaba en inglés. Y lo entrevisté en Nueva York, comíamos en Nueva York. Era un hombre... Fuimos a una discoteca en París. ¿Cómo se llamaba? ¿Che Castel? No, se llamaba Matigny. Ah, sí. Élysée Matigny. Élysée Matigny. Que hasta así se llama también la calle. Sí, sí. Entonces era una discoteca subterránea. Y fuimos con él. Y era un viejito muy coqueto, casi 90 años. Y le dice a Sarita, mi esposa, Sarita le dice en inglés o en francés, porque cambiábamos a veces de idioma. Y dice, vengo muy contento. ¿Por qué, maestro Rubinstein? Le dice ella. Dice, porque estoy estrenando un traje de Charvet. Ah, fíjate nomás. Fíjate, el tipo de esa edad, estrenando un smoking que se había hecho en la sastrería más famosa de París. De París. Que todavía existe cerca. Sí. No, y dile cuánto cuesta. Hoy en día,
Hoy en día, ¿cuánto cuesta hacerse un traje ahí? Más o menos. No sé. Más de 200,000 pesos. Yo diría. Sí, yo creo que sí, es que son $15,000 y yo creo que cuesta mucho más. ¿Rubinstein nace en Israel o en Nueva York? No, nace en Polonia. Ah, fíjate, en Polonia. Cerca de donde era mi papá. Sí, de tu papá. ¿Tu papá de qué parte era de Polonia? De una ciudad que se llama Białystok, Sí. que es cerca de la frontera con Rusia. Sí, porque Sarita viene también de una familia, pero judía rusa, ¿no? Sí, porque su papá era de Minsk y su mamá de Kiev. Sé que te han dado, Jacobo, para que eso no lo vamos a hablar porque me entiendes, te han dado más de 200 premios. Pero sé que hay premios que llevas tú en tu memoria y en tu emoción, en tu sensibilidad. Por ejemplo, los que te han dado en Israel, en España, los que te ha dado el rey Juan Carlos. Y yo creo que son premios que tú llevas en tu memoria porque son países que tú amas. Sí. Israel o España. Dime de esos premios, pues, ¿cuál es el que más te emocionó? Has tenido 200, 300 premios, no sé cuáles. ¿Por qué es importante premiar a una persona en vida? Pues mira, yo conozco a algunos que dicen que los premios no les interesan. Bueno, un reconocimiento. A mí me parece que es estupendo recibir un premio. A mí me gusta mucho recibir un premio. Uno de los premios, tal vez el premio que más me ha conmovido, lo recibí hace 3 o 4 semanas. ¿En dónde? En la Ciudad de México. Ah, fíjate. Con motivo, todavía fue en el año pasado, en el 2013. Fue en noviembre o diciembre de 2013. Ah, ¿en lo de la Cámara de Diputados? No, ese fue otro también muy conmovedor. Sí. Recibí el premio Eduardo Neri. Sí. Equivalente al Belisario Domínguez que da la Cámara de Senadores. No, este fue un premio que nadie ha recibido en México. Yo fui a una escuela muy modesta de un barrio muy popular de México, que es La Merced. No sé, ¿a dónde naciste? Fui 6 años a la Escuela Primaria República del Perú. Fíjate. Con motivo de mis 70 años de periodista. Que se dice fácil. El presidente fue a depositar, a colocar una placa en la escuela donde yo pasé mis 6 años de primaria, que ahora se llama no República, ahora se llama Escuela España. Que también amamos España. Sí, pero se llamaba República del Perú y ahí pasé mis 6 años de primaria. Hace 80 años entré a los 5. Y entonces el presidente fue a colocar una placa en mi nombre, diciendo: aquí estudió la primaria Jacobo Sablós. El presidente de la República se pasó la mañana ahí con los niños de la escuela, luego estuvo en una aula, habló con ellos, pronunció un discurso muy generoso y estuvo también, y también se lo agradezco mucho, el licenciado Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la ciudad donde nací, de manera que la autoridad federal y la autoridad local, rindiendo un homenaje a un mexicano por el solo hecho de que cumplió 70 años en su oficio. Bueno, a un ícono para mí del periodismo, déjame decirlo a mí, un ícono del periodismo. Nadie en México ha recibido un homenaje de esa dimensión y de ese significado tan profundo, con la presencia del presidente y del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y lo que dijeron en sus discursos, y la familia, la mía, también estuvo el secretario de Educación Pública. Y la directora actual de la escuela, y los niños de la escuela. ¿Te emocionaste? ¿Casi lloraste? Sí. Dime una cosa, Jacobo Sabludowski, que ya habíamos hablado de Televisa. Háblame un poquito de esto porque mucha gente también lo quiere acentuar. Tu salida de Televisa, dime la breve. Ahorita tenemos un minuto y nos vamos a unos mensajes. Tienes un minuto y luego nos vamos a unos mensajes. Háblame un poquito de la salida. Sí, un minuto y luego regresamos. Mejor síguete hablando, sigue hablando de eso. Bueno, te voy a hacer otra pregunta y me la contestas rapidito. De la gente que, pues que me entiendes, que estuvo contigo, jóvenes, que ahora también llevan noticieros. ¿A quién sigues y por qué? ¿Quién crees que hace una buena labor? Nómbrame 2 o 3. Mira, tengo por norma no opinar de otros periodistas. Sí. Ni bien ni mal. Porque si solo opinara bien,
por lógica, los que dejaría sin opinión quiere decir que opinaría yo mal. Ya sería una clasificación. ¿Solo voy a opinar bien? Entonces, los que no opino, los descalifico. Sí. No opino porque yo sé las dificultades que tiene el oficio de periodista y no soy capaz de criticar a nadie. Por ejemplo, bueno, ya para irnos antes de unos mensajes, sí conociste a David Frost, de la televisión británica. Un día me lo presentaron, sí. Pero de la televisión británica conocí a Dimbleby. Dimbleby. Fue muy famoso. Y como maestro del periodismo americano, Cronkite. Walter Cronkite. Él también escribía hasta de sociales, fíjate. Era un Emilio ya muy deteriorado. Llegó, lo habían maquillado. Su tardanza obedecía a que lo habían maquillado, y luego cuando grabamos se olvidaba de los nombres. Emilio Azcárraga. Y entonces entró con el presidente Zedillo y dice, ¿qué pasó? Pues pasó esto, y yo me voy con Abraham y ya se acabó. Dice, oye, tú no eres el tutor de Abraham. Y le digo, mira, Ernesto, Abraham no necesita tutor y yo ya renuncié. Yo acepté porque no fui a desplazar a nadie. Y además, Gutiérrez Vivo estaba en las mañanas y en otras estaciones. Y yo entré a la 1 de la tarde en una estación donde él no estaba. Yo no desplacé a nadie. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.